Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Urusvati sabe que los proverbios antiguos fueron con frecuencia declaraciones científicas que con el correr del tiempo perdieron su significado interior y fueron después repetidos como fórmulas superficiales. Por ejemplo, se dijo, el dormir es como el morir, pero nadie cree que esta expresión popular sea verdad. En realidad, la llamada muerte conduce al mundo sutil y el dormir permite que uno contacte con el mundo sutil. Transitar significa viajar para desplazarse de un lugar a otro. La transición al mundo sutil es el viaje iniciado en el mundo físico que acaba con la llegada al mundo sutil. Este cambio se produce durante el sueño, en cuyo caso se trata de un viaje de ida y vuelta. En cambio, cuando se produce tras la muerte física, el viaje es solo de ida, hasta que llegue el momento de la nueva reencarnación con un nuevo cuerpo físico. Esta gran verdad expresada en un proverbio popular, con el paso del tiempo, ha sido oscurecida por el velo del olvido y la ignorancia. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en nuestra jornada número 56 de Caravana Espiritual hacia Shambhala, transición al mundo sutil. Organizan la caravana Oliver Múdez y Paco Ortiz. Las transiciones al mundo sutil alimentan la creatividad musical de Juan Carlos García y Jesús Aragón. Estas transiciones constituyen un manantial de sabiduría que fluye a través de las reflexiones de Jesús Jurado. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, una sesión más, la número 56 de Caravana hacia Shambhala. Y el tema del mundo sutil, que es muy, muy interesante. Del mundo sutil que hemos hablado en las dos jornadas anteriores. En la 54 vimos que el mundo sutil es en realidad el mundo astral. Hablamos sobre los niveles o estratos de este mundo sutil, sobre cómo se produce el proceso de evolución, cómo es la vida en el mundo sutil y cómo es la estancia en este mundo y la duración de esa estancia. En la siguiente jornada, que fue la 55, hablamos de cómo se percibe el mundo sutil, bien desde el exterior, es decir, cuando no estamos en él, o bien desde el interior cuando estamos en él. Y ahora en esta nos corresponde hablar sobre la transición, es decir, cómo pasamos del plano físico al plano sutil y viceversa. Esta transición se produce de dos formas diferentes. La más habitual, que es la del sueño, y por ser tan habitual en el sentido de que dormimos un tercio de nuestra vida, pues a la inmensa mayoría de los seres humanos esta transición no le produce desasosiego. La otra ya es más complicadita, que es la transición en el momento de la muerte. Por lo tanto, la transición durante el sueño es una transición, es un viaje de ida y de vuelta. De ida al mundo sutil cuando dormimos y de regreso al mundo físico cuando despertamos. Dado que una tercera parte de nuestra vida estamos durmiendo, se deduce que el sueño es necesario y beneficioso para la salud. A este respecto, Elena Rerich, en la carta de 7 de junio de 1934, nos dice: Dormir es absolutamente necesario, ya que durante el sueño nuestro cuerpo sutil se nutre con la sustancia vital del mundo sutil, que está en contacto con las más elevadas energías. Si nos privamos de este alimento, el espíritu se cae. Obviamente necesitamos ese descanso de salir del cuerpo, porque el vehículo emocional, que nos da bastante ánimo, nos estimula continuamente y nos permite que la existencia sea un poco más llevadera, aunque también nos crea muchísimos problemas. El hecho de que el vehículo emocional salga a los planos internos, al astral, lo recarga de energía. De lo contrario, sería difícil vivir en la Tierra. Dado que el sueño es necesario y beneficioso, las alteraciones del sueño evidentemente afectan a nuestra salud. Podemos hablar de tres alteraciones, aunque la primera en realidad no es una alteración del sueño, sino una alteración de la vigilia. Hablamos de la modorra que a veces sentimos y que esta modorra parece ser, según explica la enseñanza de las Yoga, que es frecuentemente un signo de la proyección del mundo sutil, de la necesidad que tiene el mundo sutil de viajar para cumplir una determinada misión. Y en el caso de que esto sucede, evidentemente el cuerpo físico se queda, digamos, al cuidado de nuestro guía interno. Y además existe el peligro de que si se interrumpe el sueño continuamente y no podemos dormir, desconectarnos de la realidad física, hay un peligro de un colapso general y de muerte. Es una técnica que se utiliza para torturar, prácticamente no dejar dormir a la gente. Pero en el fondo tengamos en cuenta que necesitamos ese descanso, que es una salida de plano, y volver un poco recargado de energías. Pero, por ejemplo, ¿la modorra qué es exactamente? ¿El hecho de que tengas muchas ganas de dormir o que te quedas dormido en cualquier sitio? También un tema de desvitalización, algo Mm. que no acaba de estar completamente claro y por algún motivo siempre existe esa forma de demostrar que falta algo en nosotros. Y tal vez es el descanso. Lo que pasa es que hay muchas personas que por alguna razón no tienen el tiempo marcado para poder descansar, ya sea la familia, ya sea el trabajo, las preocupaciones, y todo esto ayuda. ¿Qué sucede? Que es muy peligroso que eso se prorrogue en el tiempo porque si por ejemplo tienes que conducir un vehículo o tienes que estar en una fábrica con máquinas, puede haber un accidente precisamente por despistes generados por no dormir lo suficiente, por no estar ese periodo continuamente en el plano astral y a la vuelta pues volver recargado. Si salimos y entramos continuamente, no recargamos la batería. Y cuando estamos leyendo libros de naturaleza espiritual, libros importantes, ese estado de modorra que a veces entra, ¿a qué se puede deber?
se debe a que los libros esotéricos provenientes de la jerarquía tienen la particularidad, yo por lo menos lo he podido comprobar, en mi opinión, de que están cargados con una energía que te acaban prácticamente lo que te están invitando, lo que he podido comprobar, que saltes al mundo astral, que salgas de tu conciencia de vigilia y te adentres en ese mundo. Si estamos un poco atentos, la lectura en general, si estamos cansados, si no estamos cansados igual no, pero la lectura de los libros que llamamos sagrados o textos esotéricos, casi todos los que he cogido, líneas que he tenido yo y he podido instruirme, tienen la facultad de que te acabas durmiendo. Te acabas durmiendo, ¿pero por qué? Porque muchas veces lo que hay es una experiencia en el otro plano, que luego vuelves y vuelves con una memoria muy nítida, muy clara de lo que ha sucedido, que a lo mejor el tiempo después te lo borra. Pero es una forma de darte cuenta que puedes salir y puedes entrar del cuerpo a voluntad. Y además también puede que a veces ni siquiera lo recuerdes, ¿no? Te entras a modorra, Exactamente. te duermes, ¿no? Y después te despiertas y sigues haciendo... Exactamente. Sí que te queda el recuerdo de que has estado con alguien en alguna sala, que había aquí, había aquello, pero dices, bueno, ¿y de qué hemos hablado? Porque eso es más difícil de recordar. Claro. Por lo tanto, la modorra es un buen síntoma y sin embargo el sueño incompleto y sobre todo el insomnio no parecen buenos, ¿no? Es que es como un obstáculo para que abandones el cuerpo físico. Más bien parece un impedimento. Puede ser debido a muchísimas cosas, medicamentos, estrés, energías que no conoces en el medio ambiente, en el ambiente en que estás. Si siempre se ha padecido de eso, pues hay un problema seguramente que hereditario. Teniendo en cuenta que en la infancia y en el periodo de embarazo, cuando estamos en el vientre de la madre, de ahí vienen la mayoría de patologías que después desarrollamos. Según hayan sido esos 9 meses por parte de la madre y del entorno en que la madre vivía, no olvidemos que se nos está construyendo el cerebro, el sistema neuronal en esos 9 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si la madre no ha estado tranquila, ha tenido muchísimas preocupaciones o se pronunciaban palabras amenazantes y había terror alrededor, situaciones muy complejas y no había amor, por ejemplo, la criatura vendrá con bastantes limitaciones, aunque tengan mucho dinero. Y, por ejemplo, referente al sueño incompleto, que ahora hay mucha gente que le pasa que se despierta en la noche y son gente que toda la vida a lo mejor ha dormido muy bien, pero ahora por lo que sea, pues se van despertando 2 o 3 veces en la noche. Luego se vuelven a dormir. Las pantallas de los móviles, de las tablets, la televisión, influyen en eso. De hecho, tener tanta pantalla tan brillante, con tanto brillo delante, perturba la atención y reduce sobre todo, la capacidad de respuesta. La gente no está tan atenta como hace unos años, décadas. Yo veo a gente cruzar por Barcelona las calles con un móvil en la mano con una temeridad increíble. Y luego nos quejamos, ¿no? Si las cosas no las hacemos bien, vamos a pagar la consecuencia. Sin embargo, el insomnio parece ser que es como un castigo, ¿verdad? Es como una maldición y pueden ser muchos problemas, puede ser angustia, algún medicamento, el ambiente, preocupaciones. Claro, dice, tengo que estar alerta, tengo que estar atento, pero eso no quiere decir que no podamos dormir, porque necesitamos ese descanso, es nuestro. Y si es nuestro, tampoco podemos caer en la trampa de pasarnos muchas horas en la cama. Eso tampoco nos va a aportar nada porque no vamos a descansar más. Esta idea que hay 4 días que no duermo, pero bueno, el 5.º día me voy a hartar de dormir. Eso no es forma de recargar la pila interior. No. Tenemos mucho estrés y el estrés también se paga a través de estas patologías. Si salimos del cuerpo físico y vamos al mundo sutil, pues luego hay que regresar. Y este retorno se puede producir o bien durante la fase del sueño o bien tras haber realizado una proyección astral de modo consciente. En cualquiera de los dos casos, el retorno no siempre tiene por qué ser de buena naturaleza. A veces presenta complicaciones e incluso puede provocar trastornos físicos. Y miedo porque uno cree que se ha confundido y no encuentra el hilo que te conduce al cuerpo. Y eso puede pasar. Puede pasar y forma parte del entrenamiento. Lo que siempre se dice es que no hay que perder nunca la paciencia. Mucha tranquilidad, mucho silencio, y uno acaba llegando al cuerpo que le corresponde, porque en otro cuerpo no se puede introducir. Sí que a veces lo que pasa es que uno se levanta muy mal con una cosa rarísima y es porque no ha entrado correctamente en el vehículo. Parece como si le molestara todo. Lo que se recomienda, si se puede, es volverse otra vez a meter estirarse, dormirse, salir y volver a entrar. A mí lo que me ha ido muy bien y me sigue yendo muy bien es ciertos momentos estirarme y a lo mejor 5 o 10 minutos salir y volver a entrar.
y entras como nuevo, realmente te has refrescado internamente de una manera perfecta. Lo que está claro es que los ataques son bastante frecuentes en todo esto, ¿no? Siempre está la alerta a ser atacado. La logia negra es muy astuta y tiene agentes por todas partes. De hecho, los magos no están en el astral, porque como el tema emocional tiene mucho que ver con este tema de las aguas, evidentemente, y nuestro vehículo, ahí encontramos la respuesta a muchas incógnitas. No pensemos que todo el subplano astral es todo negativo, perverso, no, son los subplanos más densos. Y tampoco tengamos miedo de que nos vamos a ir a parar a un sitio terrible, no va por ahí el tema. Ese sitio terrible van aquellos que realmente hacen cosas terribles en el plano físico. Lo que nos podemos encontrar será gente de buenas intenciones, a lo mejor con poco nivel, muy confundidos, porque no sabemos bien lo que pasa y dónde estamos, porque nos parece muy chocante, porque es lo mismo, o se parece bastante a lo que tenemos aquí en la Tierra, en el plano físico, pero que con el tiempo nos daremos cuenta que no es exactamente eso. De todas Oye, maneras, la teoría está muy bien, pero hasta que no seamos conscientes de nuestro recorrido interno, todavía no estaremos completos en nuestra evolución, ¿eh? pues esto que acabas de comentar viene muy bien a la pregunta que te voy a hacer, que me la he planteado en más de una ocasión. Cuando se realizan prácticas de meditación, muchas veces se puede tener la sensación de que se ha tenido una experiencia de índole superior. ¿En realidad esto es así o más bien es una experiencia muy bonita de tipo astral? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Sí que es verdad que en algunas meditaciones parece que ha sucedido algo y más que nada se registra como un vacío muy profundo a nivel, como si fuera dentro del cerebro, que no hay mente y no hay absolutamente nada. Y también lo que puede pasar es que haya habido un contacto con alguna entidad angélica, que los hay, y también puede haber sido debido a que por algún motivo, no registramos ciertas experiencias o también incluso despertar, por ejemplo, del centro laríngeo, que genera una grandísima paz. Y nosotros pensamos que es un contacto con el alma o un contacto con el maestro. Generalmente los contactos con el maestro, por lo que suele decir, tienen que ver con una especie de cosquilleo que hay por la nuca y va bajando, desde la coronilla hacia la nuca, va bajando. Es como un frío que entra y se suele asociar a contactos arrámicos, una vibración que viene. No siempre tiene que ser así, pero sucede en momentos de quietud, de tranquilidad. Pues ahora toca hablar de la otra transición, la que da yuyu a la mayoría de los seres humanos, la transición durante la muerte del cuerpo físico. Debido a este miedo que se le tiene en muchos casos a esta transición o a esta muerte, se deduce que debemos de prepararnos para ella. Al respecto, el aforismo 170 del libro Corazón nos explica. El hecho del inevitable cruce es anunciado por todas las enseñanzas. Se ha dicho, nosotros no morimos, sino que cambiamos. Es imposible hablar de modo más conciso. Es imposible hablar de forma más categórica. Esto significa que debemos conocer el lenguaje del mundo sutil. Esto significa que tenemos que adquirir el derecho de entrada con completa conciencia, pero esto será imposible de obtener en la víspera. Es un proceso muy curioso y es cierto. Nosotros no morimos, simplemente cambiamos de estado de conciencia. Y cuando llega la muerte física, la única que conocemos de verdad, lo que se produce es que la ligazón del alma con el cuerpo físico se ha roto. Por lo tanto, ese cuerpo al que tanto apreciábamos, el físico, está condenado a desaparecer. Ya no se puede revivir, pero como almas continuamos activas y conscientes en el astral. ¿Cómo se produce este proceso de transición? Pues está determinado por el nivel de conciencia de cada ser humano, ya que la transición al mundo sutil, cuando desencarnamos, puede provocar sensaciones extremas de dolor o incluso sensaciones extremas de abundancia. Son, digamos, dos polos a nivel sensitivo. Pero también se puede producir mediante un apacible sueño, mareo o desfallecimiento. Sí, todos estos son los métodos habituales. Un mareo, que muchas veces uno sale del cuerpo automáticamente. Cualquier momento de pérdida de conciencia implica salir del cuerpo.
Claro, esto no lo vemos habitualmente, pues no somos clarividentes, pero si hemos perdido la conciencia del físico, quiere decir que le hemos trasladado al astral. Otra cosa distinta es que a nivel mental tengamos alguna patología, alguna confusión, eso es otro tema. Por eso cuando a la gente se le medica mucho, pierden la conciencia, se hace seguramente con fines para que no tengan tanto dolor, pero no es un método que karmáticamente se puede aceptar. Pero es el nivel que tenemos como civilización. Está claro que el nivel de conciencia determina cómo sufrimos ese proceso, porque precisamente este nivel condiciona la existencia o ausencia de miedo en nosotros. Si nos hemos preparado en el sentido de saber lo que es la muerte, que es un tránsito, un paso a la verdadera vida, pues se afronta sin miedo y enseguida seremos activos hacia esa luz que se presenta hacia nosotros y que nos impulsará hacia el lugar con el que nuestro nivel de conciencia se siente identificado. Podríamos establecer tres niveles de conciencia que determinan cómo se realiza el proceso de la transición. Evidentemente, entre cada uno de estos niveles hay subniveles, hay diferentes grados. El primero sería una conciencia oscurecida, es decir, no tener conciencia de qué es lo que nos está pasando, y eso hace que cuando estemos en el mundo sutil o bien estemos sufriendo un verdadero infierno, en el caso de las personas que han tenido una vida criminal, depravada, de egoísmo acérrimo, causando todo mal posible a su paso, o bien personas que sin haber llegado a estos extremos, precisamente el no saber qué es lo que ocurre, provoca que vayan vagando. Esto se ve en muchas películas famosas que ha habido, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la película Ghost, de la película Los Otros y alguna que otra. Además, hay una obra de teatro, creo que se llamaba Llegaron a una ciudad. Yo recuerdo haberlo visto en televisión hace muchos años. Y es un grupo de personas que van llegando a una ciudad, no saben cómo, y empiezan a explicarse lo que había pasado antes de llegar allí. Uno que si le atropelló, se cayó a la casa, otro que se sintió un disparo, otros que explotó la caldera de la calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, habían desencarnado y estaban en un lugar y estaban intentando reorientarse para buscar la puerta correcta al camino de que tenían que emprender. Pensemos que no toda la gente que desencarna sabe bien a dónde va. Por mucho que se hable de que yo he visto esto, he visto lo otro, toda mi vida pasar, o he visto pantallas que van hablando de mí, pero no de forma definida, incluso algunos que afirman que te está esperando un familiar. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. En el astral hay un tipo de devas que se dedican precisamente, supuestamente, a ayudar. Lo que están haciendo en el fondo no es ayudarte, te están despistando, porque pueden adoptar perfectamente la figura de un ser querido tuyo que desencarnó antes, básicamente porque la llevas dentro tú. Es decir, Perdona, te están despistando, pero con buena fe. Bueno, los que hay, no todos son, estos de las sombras no son positivos al 100%, ¿eh? Esto es como los cascarones del plano físico, que esto que se suele ver en algunas casas y algunos palacios o cementerios que adoptan la cara de un ser fallecido, ¿no? De ahí que se les haya dibujado como una sábana, porque ese es el color que llevan, aparentan. No son seres vivos, no son almas, ni muchísimo menos, son cascarones que quedaron ahí en el astral y que hay una entidad que los está vivificando. A ver, si a una persona que fallece ahora con 60 años y su padre murió cuando tenía 15, es un periodo muy largo de tiempo para que esa alma esté en el plano astral, en el primer subplano al que uno accede. Es difícil aceptar eso. Eso está ahí y también debemos tener mucho cuidado de que no dejarnos enganchar por eso. Ojalá se nos enseñara a desencarnar, pero eso se consigue estando muy atento en el plano físico. Saber a dónde va uno. A lo que estás diciendo, eso de saber a dónde va uno, se supone que eso tiene que tener el hecho de que tú seas consciente de dónde quieres ir, conscientemente. Claro, pero esto no te lo planteas en el día a día, porque además una de las cosas grandes que tiene la transición esta, la muerte, es que precisamente no te avisa. A no ser que sea una enfermedad, pero tú puedes ir a tu casa precisamente tranquila y según el karma que tengas te puede caer una maceta encima, te puede atropellar una bicicleta o puedes tener un accidente y quedar ahí, ¿no? A ver, ¿cómo estamos preparados? En el día a día no nos mentalizamos de que nos va a pasar eso. Lo correcto sería vivir tranquilamente en contacto con lo más elevado y el día que tenga que venir, evidentemente reaccionar acorde al estado de equilibrio que podemos tener en la vida diaria.
porque hay Claro. una confusión y claro, además si añadimos en las primeras horas la familia, los lloreos, los gritos y todo eso, hacemos muchísimo daño al que se ha ido, Pero porque por lo ejemplo, despistamos. Pero, por ejemplo, ahora está muy de moda alguna gente que dice en las redes sociales que no se siga la luz. Pero entonces, ¿a dónde se va a seguir? ¿A las tinieblas? Mira, yo te voy a decir mi propia experiencia. Yo las veces que he tenido pruebas, que me han hecho pruebas internas, yo la luz no la vi. Yo solamente sé que iba en un tren, que es un símbolo. Un símbolo es como el que llega a una gran estación, además lo he visto en Sí, familiares míos, sí. hay un gran vestíbulo y hay diferentes vías de caminos, escaleras mecánicas, ascensores o rampas para bajar al tren que tienes que coger. Y además, Sí, familiares míos, fue experiencias magníficas que tienen una seguridad para mí total, tal y como eran ellos. Y decirme que vamos a un sitio, nos han dicho que vamos a un sitio magnífico. Y por los colores que van vestidos, este es el segundo rayo, este es otra cosa, etcétera, etcétera. Es decir, no es morirse y al día siguiente ya está uno en el destino. Hay que esperar tiempo. Aunque el tiempo no funciona en los planos internos, como funciona en el plano físico, pero es un periodo de adaptación. De adaptación. sí, vas pasando, digamos, a determinadas regiones a nivel. Exacto. Yo con Claro. amistades, compañeros de trabajo que fallecieron hace años, en los primeros meses sí que había un contacto, incluso con algunos hasta casi 10 años. Y luego después y con mi propio padre. Al final ya un día mi padre yo lo vi rejuvenecido y lo primero que me dije, este ha cambiado de plano, prácticamente. Ya Claro, está un poco más para adelante. claro. Pero por eso entonces cada persona, según su nivel de conciencia, va a tener una experiencia Exactamente, u otra. exactamente, exactamente. Yo no espero que vengan a visitar a buscarme. ¿Por qué lo digo? Porque no tengo por qué llamar la atención de nadie y es mejor si en el día a día prefiero hacerme las cosas yo y depender de mí mismo en el sentido de que yo valgo, puedo hacerlo. No olvidemos que si necesitamos ayuda nos la van a enviar. Eso está ahí. Pero no caigamos en la trampa de que tenemos una niñera allí que nos va a coger. Mira qué bien. Sí que hay el símbolo este que se dice que no vamos a ser conscientes de él, de que dos ángeles vienen, uno te abraza y otro te corta el hilo. Bueno, eso es muy bonito. Eso es muy bonito, queda muy bien, pero no vamos a ser conscientes de ello. Sí, que algunas personas ni siquiera van a ver eso y Que vemos va, que no, van a no, eso no se estar. suele ver. Lo que se mm, suele ver en los hospitales, hay gente que tiene ya un poco de práctica y que pues, yo precisamente vi una vez a mi alrededor, a los lados de cabecera, dos entidades, dos grandes luces, grandes, parecían luces doradas, que son dos ángeles precisamente que cuidan en los hospitales en muchos de estos casos la vitalidad de aquel ser que a lo mejor está en un estado de anestesia y prácticamente no es conciencia o semiconsciente está, con el respirador y todo eso. Claro, yo creo que la mejor protección y la mejor guía es el estado de conciencia que cada uno tenga. Uno mismo. Por eso es muy importante la atención en el día a día. También se nos dice no te vayas a dormir sin poner las cosas en su orden, ¿eh? Mm, Internamente. No nos llevemos problemas porque puede ser el último día y nos quedamos con una deuda pendiente grande. ya. Nada de rencores. Cuanto antes se solucione un problema, mejor. Si no se puede solucionar, lo que hay que tener es guardar silencio a partir de ese momento. Sí, lo que Guardar decía. silencio, que se desvanezcan, porque si no, Eso es. alimentamos eso y luego nos tocará vivirlo dentro y cuando volvamos de nuevo. Claro, lo que decías el otro día. Si no lo puedes arreglar, pues ni siquiera te acuerdes. Pásalo y ya está. Exactamente, pasar página. Bueno, si la deuda se la dejamos a los bancos no hay problema. Pues Ahí nos mira, olvidamos más pues pronto. mira, pues mira, te digo una cosa. Todas las deudas tarde o temprano se van a pagar. Ya, Todas. ya. Ya ves. Y Y los que tanto. nos han estafado también. Mira, aquí hay También. una cosa, es una ley de compensación. Tú lo haces, tú lo pagas. Por eso el nazareno insistió mucho en poner la otra mejilla, en dejar pasar la acción del karma. Si realmente yo tengo la manía de que tengo que pegar a esta persona, hacerle algo, me olvido por completo. Esa antipatía que a veces nos llega a cometer errores por alguna razón, una razón que viene de vidas pasadas. Pero yo no me acuerdo de lo que pasó. Sin embargo, Mm. el efecto en esta vida es que hay una antipatía, incluso la simpatía extrema viene de acciones de vidas pasadas. Todo viene, todo se compensa mutuamente. Cuando durante la vida hemos hecho un intento por perfeccionarnos, por hacer el bien, por servir a los demás, pues vamos adquiriendo un grado de conciencia luminosa, mayor o menor en función de nuestras acciones. Las consecuencias de esta conciencia luminosa, de tener esta conciencia luminosa durante la transición, nos las explica el aforismo 329 del libro Supramundano 2.
Es especialmente valioso saber que incluso con un grado promedio de conciencia, el individuo puede experimentar un prolongado sueño en el mundo sutil. De hecho, él podrá empezar a aprender y trabajar inmediatamente. Él puede crear su propia ropa y apresurarse a unirse con los colaboradores útiles. Él estará listo a compartir las ventajas del mundo sutil e incluso estará listo a hacer contacto con las esferas superiores. Ciertamente, él podrá aproximarse osadamente a lo más elevado. Esta es la descripción clásica que se nos hace del astral. De ahí que mucha gente crea que le va a tocar la lotería cada día y que va a tener el príncipe azul de turno, un trabajo maravilloso, que va a ganar mucho dinero sin trabajar y sin esforzarse. Viene de aquí, del astral. Todo lo que uno pide y desea y visualiza, mira por dónde está delante. Pero eso no es real. No es real y además es el conflicto que tenemos los humanos. ¿Para qué están los sueños? Para descargar la tensión del físico, haciéndote creer que prácticamente por un lado puede ser un sabio, un maestro, un santo o lo que uno se quiera imaginar. Pero eso no es real. El problema es cuando uno en la conciencia de vigilia se lo ha creído e intenta emularlo y evidentemente fracasará. Porque eso no, a no ser que deseemos vivir la vida anestesiados, creyéndonos que todo es maravilloso, que todo es bonito si uno conoce las causas de esa belleza. De lo contrario es una ficción. Lo ideal en realidad es realizar el tránsito con cierto grado de conciencia ardiente. Nuevamente el aforismo 329 del libro Supramundano 2. Tomemos el caso de alguien que tiene conciencia de los beneficios del bien y que entiende el poder del pensamiento. Él no lamentará abandonar la tierra, ya que él sabe de su eventual retorno a la existencia física. Dicha persona se dormirá apaciblemente para luego hallarse consciente en el mundo sutil. Él no sufrirá ningún dolor, ya que su cuerpo sutil no estará cargado de culpas. No ha cometido crímenes, ni siquiera con el pensamiento. Así él no sufrirá de depresión y será capaz de relacionarse con su nuevo entorno. Él dejará atrás los miedos, ya que entiende que los pensamientos son su escudo más fuerte. Este sería el paradigma a seguir, es decir, el ejemplo claro de lo que debemos hacer para no caer en una parte de oscuridad. Ser muy conscientes en el día de cuánto hacemos. Y sobre todo, no olvidar que a las cosas hay que denominarlas por su verdadero nombre, no con ficciones. La muerte es algo natural y ojalá hay unas cuantas cosas que sí que me gustaría que se trabajaran en las escuelas, entre ellas el tema de la muerte. Hay algunos que piensan que no se puede explicar en la tierna infancia porque a los niños se les traumatizaría. Yo sostengo que los niños están traumatizados por la cantidad de tonterías que ven por los medios de comunicación, por la televisión, videojuegos, etcétera, etcétera. Si estuvieran más en contacto con la naturaleza, con las plantas que dan flores, por ejemplo, se les podría decir abiertamente que esa planta es uno mismo y que la flor que está dando son las mejores cualidades de uno mismo. Pero sucede que esto bien no es así en amplia escala. Sería un ejemplo precioso, desde luego, y lo entenderían perfectamente. Porque si al niño le explicas un árbol de hoja caducifolia que pierde las hojas, pero que el árbol no ha muerto, que está vivo, que espera un momento para rebrotar, entenderían mejor qué significa la reencarnación. Claro. Si es cierto, por otro lado, que el cuerpo físico se desaparece, se descompone y ya no es utilizable, pero es que ese cuerpo ha cambiado, la conciencia que lo habitaba ya no está, ha cambiado. El árbol, que decimos que es el mismo árbol, pero tengamos en cuenta que cada periodo que hay de tránsitos así de primavera, el árbol en cierta medida ha ido cambiando. Además, los árboles, por el tronco, en algunas especies se sabe, los ciclos concéntricos son los años que viven. La adquisición de esta conciencia ardiente de la que acabamos de hablar se produce por la interacción interna con el Agni, con el fuego. Por lo tanto, el grado de ausencia o presencia de Agni en nuestra conciencia determina la cualidad de nuestra transición. Lo vemos en el aforismo 335 del libro Mundo Ardiente 1. Aunque es muy imperceptible en la vida terrenal, Agni
se convierte en el principio guiador en el mundo sutil. Agni no solo ilumina el camino en el mundo sutil, sino que actúa como guía hacia los seres ardientes. Sin Agni es imposible comunicarse con la luz del mundo ardiente. Al carecer del fuego manifestado, los espíritus vagabundos permanecen completamente ciegos. Nosotros podemos ver por el fuego y ascendemos por la llama. No existe ningún otro propulsor y, en consecuencia, benditos aquellos que están conscientes del fuego. Es esa chispa interna que lo alimenta todo y que gracias a ella nuestros vehículos pueden funcionar. Y gracias a esa energía, Agni, no olvidemos que Agni, la mente del Logos, tiene esa particularidad y somos una proyección en el fondo de ese fuego. Todo es fuego en el universo, todo es esencia divina, todo es Agni. Todo es Dios, por eso el aforismo emplea la expresión nosotros podemos ver por el fuego y ascendemos por la llama, que podría equivaler a podemos ver a través de la divinidad interna y ascendemos por la manifestación en la tierra de esta divinidad interna en forma de llama. Exactamente, funciona así. Es un proceso que tarde o temprano empezaremos a comprender. Antes hablaste, Jesús, de la ayuda que se recibe durante la transición, ayuda que viene de 1000 formas, pero que en definitiva está determinada nuevamente por nuestro grado de conciencia, nuestro nivel de conciencia, que será el que determine si necesitamos ayuda o estaremos capacitados para ir al lugar que nos corresponde. Y en el caso de que necesitemos ayuda, también nuestro grado de conciencia determinará si aceptamos esta ayuda o la rechazamos, porque no debemos olvidar que muchos seres que habitan en el mundo astral, en los planos inferiores, reciben ayuda pero la rechazan. Sí, la rechazan porque es un enganche. Pensemos que cualquier ayuda en este plano puede ser una trampa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Prefiero no esperar nada, pero también hay que decir una cosa. La gente, por ejemplo, en los hospitales, no es tanto los egregores que hay como el miedo de muchos pacientes a desencarnar, y sobre todo de los familiares. Si tuviéramos la capacidad de ser más impersonales en esos momentos, seguramente que aliviaríamos el tránsito y facilitaríamos que se pudieran ir tranquilamente. Creo que tiene más peso el miedo de los familiares que no el miedo que puede tener el propio sujeto. Luego no olvidemos, si uno está atiborrado de medicamentos que afectan precisamente a la recepción de esas señales que indican que algo va mal en el cuerpo, el dolor, ¿qué pasa? Que uno no está en condiciones para saber dónde está. Y puede pasar bastante tiempo hasta que nos demos cuenta. Hay gente que pasa, desde el punto de vista de la Tierra, meses o años que no sabe que ha desencarnado. Incluso preguntar por los familiares y, bueno, nadie responde. Además es curioso que también el nivel de miedo determina la reacción social ante la muerte y por eso es curioso ver cómo distintas culturas afrontan el proceso de la muerte, desde un aspecto plañidero, tétrico, lúgubre, hasta un aspecto festivo. Mira, una de las cuestiones que se pueden tocar en un grupo de amigos, una conversación, y se descubre a quien tiene miedo a la muerte y quien no lo tiene. Quien habla de la muerte sin ser un profesional de la medicina, o un abogado, o un notario, gente que más o menos trata con estos temas, de herencias y cosas así, una reunión de ambiente social, alguien se rechaza a hablar de la muerte, es que tiene muchísimo miedo a la muerte. Claro. Aquel que la ve o aquel que se mofa también tiene mucho miedo. Lo que pasa es que lo disfraza como si estuviera plenamente consciente. Mentira. Yo he podido comprobar que los que más miedo tienen son los que dicen que no hay nada y que todo se acaba. Y pues sé porque conocidos míos, conocidas que estuvieron que desencarnaron cuando les tocó, evidentemente los vi perfectamente y estuve con ellos. Y el miedo venía a de que todo aquello que realmente creían era mentira. ¿Lo utilizaron para qué? Porque el miedo les daba mucho miedo a la muerte. Seamos honestos, si nos da miedo, nos da miedo. Tampoco debemos caer en esas tentaciones de las tonterías que se dicen en las películas de terror. Una vez el ser sale del cuerpo, no regresa. ¿Qué puede pasar en los primeros días? Pues puede pasar que se reciban llamadas telefónicas, que se remuevan objetos en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no siempre lo hace la persona, el alma que ha marchado. Son elementales que hacen estas historias.
Es como cuando uno va a un tanatorio y a lo mejor encuentra la imagen de un ser querido que está ahí en el ataúd, o incluso que se fue hace un tiempo en ese mismo tanatorio. No está ahí. Es una entidad, un deva inferior que se ha vestido de esa manera y te hace creer que es así. Pero no, no Por tengamos miedo a diversión, esto. ¿no? Uy, les gusta mucho estar, es que son juguetones Madre mía. y en esos momentos, pues bueno, se aprovechan. Pues creo que ha sido una jornada tremendamente interesante, sobre todo la parte final en lo relativo a la muerte, de la que tampoco se habla. Así es que el campamento ya está formado, ya están montadas las tiendas de campaña, ya está el fuego y procedemos a sentarnos alrededor del fuego. Y bueno, y antes de que no entre la modorra, una modorra sana, espiritualmente hablando, pues si alguien quiere comentar algo más, está a tiempo. Pues yo afirmo lo que dije, creo que en el primero de los programas de la serie esta del mundo sutil, que no hay que tener miedo al mundo sutil, al mundo oculto, porque están las causas. En este nivel de conciencia emocional hay muchas causas allí, por lo tanto, es una forma de ensanchar nuestra conciencia. No olvidemos que todas esas fantasías, anhelos, ilusiones que hemos tenido de una cosa, de la otra, que esto puede ser así, eso lo vamos a ver allí. Pero es ficticio, está construido con una materia diferente, no aguanta en este plano físico. Aquí nos toca picar piedra para construir una casa, pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, hormigón, etcétera. Allí uno se lo imagina y ya la tiene. Mira qué bien, pero vuelvo a insistir, es debido a la capacidad humana que tenemos. Si a la gente le diera por tener pensamientos de mayor bien para mayor número y todo felicidad, amor, abundancia, etcétera, etcétera, nos daríamos cuenta que es mucho más positivo que no desear cosas para uno mismo, la personalidad en este caso. Sí, desear por encima de la personalidad. Sí, sí, todo tiene que hacerse como si realmente estuviéramos actuando como almas en ese momento. Lo que pasa es Mm. que genera tanto miedo a la muerte, tanta confusión y más confusión y rechazo por muchos familiares que a pesar de que son casos incurables, se empeñan en soltar el lazo afectivo que tienen con el cadáver. Claro, Y digo cadáver, pero cuando uno está en una UCI y ya prácticamente dependes de una máquina, mucha conciencia allí no hay, ¿eh? claro. No hay mucha conciencia allí, pero se hace. Incluso cuando se produce una situación como la que acabas de describir, se producen controversias a nivel familiar entre quienes quieren ejercer un acto de amor hacia la persona que está ya dando sus últimos hálitos de vida y proporcionarle una muerte digna, sin dolor, a quienes prefieren mantenerla en vida, sea como sea, porque, ¿Por en el miedo a la fin, muerte? todo por el miedo a la muerte, claro. Porque el amor se puede demostrar de dos maneras, estando tranquilo, apacible, facilitando las cosas, y el otro que no es amor en realidad, que es ambición personal, orgullo y sobre todo creencia rancia Y y muchas veces justificación. autojustificación, efectivamente. Exactamente. Y con eso se hace daño. Además, hoy en día el protocolo médico es muy bueno, ¿eh? Si no hay respuesta a nivel neuronal, cuando hay un ictus, por ejemplo, o una cosa de estas, te recomiendan ellos 24 horas o un poco más y te sueltan. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido estar ahí. Cuando están más tiempo es porque realmente hay alguna esperanza, hay algo en el cerebro que indican que se puede rehabilitar eso. Nosotros teníamos una compañera de grupo que le dio una tarde y esa misma noche el médico que estaba internista de turno le dijo, mire, piénsenselo, pónganse de acuerdo, pero 24 horas. Y vino el neurólogo y bueno, no había panorama. La ecografía salía como salía, las constantes eran las que eran, las máquinas no mienten y la experiencia que tienen tampoco miente. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. En una hora, mentalízate de que tienes que firmar para que ese ser se vaya y dejarnos de historias, que si no sé qué, que si hubiera vivido un día más, seguramente que despertaba. No. Esto es como los que van al cementerio pensando que el padre va a resucitar para los santos o el abuelo. No, eso no es así, ni mucho menos. No. Has hablado, Jesús, de la necesidad de conocer el mundo sutil. Realmente es una necesidad porque el conocimiento de la existencia de este mundo sutil nos abre la gran puerta a nuestra conciencia, que es la de saber que en realidad somos inmortales. Lo único que cambia es el cuerpo con el que nos vestimos. Esta adquisición de conciencia es la que precisamente realizamos no a través del conocimiento, sino a través de la sabiduría interna, es decir, la interiorizamos. Y cuando la interiorizamos, nos convertimos en unos seres humanos que aman la vida,
no temen a la muerte y que son responsables con su ejercicio de vida, tanto hacia los demás como hacia el planeta que nos alimenta y que permite que podamos tener esta experiencia de vida. Por lo tanto, yo animo a que todos los expedicionarios y quienes no lo son, si alguna vez tienen acceso a las jornadas de la caravana, pues que realmente se planteen seriamente esta dicotomía. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿La que experimentamos a través de los sentidos físicos o la que experimentamos una vez que nos liberamos del cuerpo? Si realmente consiguen acceder a la verdad en su corazón, que es el que tiene todas las respuestas, verán cómo su vida cambia y cómo afrontan los días que le quedan de vida de una forma totalmente diferente, tal y como le ocurre a todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que todas son coincidentes en que su vida tras esa experiencia ha cambiado no a mejor, a muchísimo mejor. Espíritus viajeros, almas en evolución. La transición al mundo sutil y su proceso es desconocida o ignorada por gran parte de la humanidad. Esto no tiene excesiva importancia cuando se trata del sueño. Sin embargo, cuando hablamos de la muerte que nos llega a todos, ser conscientes de esta transición es vital. Y lo es porque en el momento del tránsito nuestra mente debe estar enfocada en dirigirse hacia la luz inefable, la luz que no puede explicarse con palabras. Este enfoque es fundamental para poder aceptar la ayuda que recibimos de modo inmediato y no sentir vergüenza al quedar al descubierto las acumulaciones de nuestro corazón por la acción de esta luz. Si no tenemos que avergonzarnos por dichas acumulaciones, debemos considerarnos bendecidos. Por consiguiente, debemos amar todo aquello que pueda elevar al corazón. Aforismo 660 del libro Mundo Ardiente 1. En el momento de entrar al mundo sutil, uno debe tener en mente la resolución de dirigirse hacia la luz y así apresurar el autoperfeccionamiento, y para esto todo consejo es extremadamente importante. Si aquí en la Tierra nosotros ya nos aproximamos a la discriminación, entonces al cruzar hacia el mundo sutil, este logro será de gran beneficio. La principal dificultad es que la desesperación y la perplejidad impiden la asimilación de las nuevas condiciones. Pero si recordamos firmemente para qué y a dónde vamos, instantáneamente encontraremos muchos colaboradores. Sin embargo, la gente se desconcierta especialmente porque no existe secreto cuando la luz inefable penetra en todo lo que existe. Benditos aquellos que no tienen que avergonzarse por las acumulaciones de su corazón. Ama todo aquello que puede elevar al corazón.